La clase de hoy estaba previsto que nos acompañara el ingeniero Gerardo Morelli. No sé qué ha pasado, que no puedo establecer comunicación con él. Trataré de ver por otro medio de lograr comunicarme. No sé qué ha pasado. Hace un mes que estábamos hablando de esta clase y bueno, hasta último momento intenté, pero no he podido dar con él. Espero que esté bien y espero que podamos concretar esa clase magistral que les he prometido, que va a ser de mucha ayuda para todos. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy comentando que ingresamos en el último bloque de la materia, donde vamos a hacer el tratamiento de los fenómenos magnéticos. Entonces, voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar con la clase número 15, haciendo el día de hoy una introducción, como les dije, al magnetismo. Los fenómenos magnéticos se conocen desde la antigüedad. Hay mucha historia detrás de esto, pero básicamente podríamos decir que a partir de 1800, 1820, se comienza a formalizar, digamos así, los estudios que hoy nos llevan a conocer el magnetismo de la forma en que lo tenemos desarrollado. Los principales referentes fueron Ampère, que ustedes ya lo han sentido nombrar en los fenómenos de corriente eléctrica, y Oster. El primero, atento que las experiencias realizadas justamente con la corriente eléctrica derivaron indirectamente en la observación de fenómenos magnéticos. Pero antes de estos dos referentes, entre otros, ya se observaban minerales que producían una fuerza de atracción sobre partículas férreas o de origen férreo. Este mineral, conocido como magnetita, atrae o atraía a las partículas de hierro y esto era una manifestación visible, natural, de los fenómenos magnéticos en el planeta. Entonces, los imanes naturales, podríamos decir, o también los artificiales, los que se pueden fabricar, se observa que tienen básicamente dos polos o dos regiones donde los fenómenos magnéticos se ven intensificados. Entonces, si nosotros suspendemos, por ejemplo, como dije, un imán natural o uno artificial que hayamos fabricado, lo suspendemos de su punto medio, de forma que éste quede horizontal, ¿no es cierto?, con un hilo, vamos a observar que el imán, bueno, no es esta la figura, vamos con esta figura. El imán adquiere una dirección en el espacio. Una de sus puntas apunta hacia el polo norte geográfico. Entonces, este es el polo norte del imán. Y el otro polo se lo define como polo sur. Es simplemente una definición en cuanto a norte y sur dentro del imán. Se supone que del polo norte salen líneas de campo que mueren en el polo sur. Cuando digo se supone que salen, es una representación geométrica del campo, las líneas de campo, de la misma forma en que hicimos la representación de los campos eléctricos. Solo es un recurso, las líneas de campo, para poder de alguna manera cuantificar y describir, en este caso que nos convoca, al campo magnético. Entonces, teniendo el imán, decimos que éste se orienta en el espacio de modo tal que el polo del imán que apunta hacia el norte es el polo norte del imán. El otro es el polo sur. Hecho esto, las líneas de campo las podemos representar para definir al campo magnético
como líneas que salen del polo norte, se curvan y mueren en el polo sur del imán. Por ejemplo, esta línea central sale del polo norte en dirección del imán y se supone que viaja hasta el infinito con una curvatura excesivamente grande e ingresa de nuevo al imán por el polo sur. Son muy parecidas estas líneas de campo a las que observábamos en las partículas cargadas cuando una partícula era positiva y la otra era negativa. Parecidas, pero no iguales. Bueno, lo que observamos también experimentalmente es que si tenemos en este caso dos imanes, polos de igual podríamos decir polaridad, en este caso norte-norte, se repelen. Y lo contrario también es cierto. Los polos con polaridad justamente diferente presentan una característica atractiva. Bueno, al campo magnético que se genera alrededor de este imán natural o artificial, lo vamos a representar con la letra V mayúscula. Para nosotros, V mayúscula será el campo magnético o la inducción magnética. Ahora, es interesante notar que el campo magnético, a diferencia de como hicimos, por ejemplo, con el campo eléctrico, lo obtenemos en forma indirecta, observando un fenómeno experimental y describiendo en términos matemáticos ese fenómeno experimental. Pero, ¿qué diferencia tiene con el campo eléctrico? En este sentido, ninguna, porque supuestamente el campo eléctrico también era un fenómeno experimental donde nosotros, una carga de prueba, era afectada por una fuerza que denominamos fuerza eléctrica, en ausencia de todo otro tipo de fuerzas, incluida la gravitacional, y definíamos el campo eléctrico como el cociente, vamos a hablar en términos de módulos, como el cociente del módulo de la fuerza eléctrica dividido el valor de la carga de prueba colocada en el punto. Pero en el caso del campo magnético, que también requiere un proceso experimental para su definición, la cosa se torna un poquito más complicada. Y sucede lo siguiente. Supongamos que aceptamos una porción del espacio o una región del espacio donde existe un campo magnético. O sea, lo que estoy desarrollando ahora es una entelequia. Estoy imaginando en nuestra mente que tenemos una región del espacio donde aceptamos la existencia de un campo magnético. Partimos de esa premisa. Y miren esto. ¿Cuál es la diferencia con el campo eléctrico que conocemos? Vamos a suponer que tenemos una carga Q, cierta cantidad de coulombios, que se mueve, y acá está la diferencia, que se mueve en esta región donde suponemos la existencia efectiva de un campo magnético. Acá está la diferencia. La carga Q ahora se está moviendo en el espacio. En cambio, en la definición de campo eléctrico, la carga Q, solo la depositábamos en un punto donde queríamos incursionar la existencia o no de un campo eléctrico. Repito con énfasis esto que estoy diciendo. Ahora,
para investigar la existencia del campo magnético, la carga no la estoy depositando en un punto, sino que debo aceptar que la carga se mueva en la región del espacio donde supuestamente este campo magnético o vector inducción magnética B mayúscula existe y se manifiesta. Si la carga se mueve, lo hace con una determinada velocidad. Y por ahora vamos a decir lo siguiente. Como esta carga estoy aceptando que se mueve con una determinada velocidad y lo hace además en una zona donde hemos dicho que existe un campo magnético o inducción magnética, sucede lo siguiente. Experimentalmente observamos que sobre la carga aparece una fuerza. Aquí yo le he denominado F sub m, fuerza magnética. ¿Pero por qué le he denominado fuerza magnética? Porque he preconcebido la existencia del campo. Y dentro de ese campo estoy permitiendo una carga que se mueva. Bajo estas condiciones de preexistencia de un campo y una carga, digamos así, lanzada con cierta velocidad dentro de esa región donde existe el campo magnético, escuchen esto, en general, cuidado, entonces estoy haciendo cierta reserva, sí, en general se observa una fuerza magnética. Es decir que podemos repetir la experiencia de distintas maneras. Por ejemplo, la carga no la puedo cambiar. La carga es la cantidad de coulombios que nosotros tengamos y es inamovible, no la vamos a modificar. El campo magnético, nosotros decimos que existe en esa región del espacio y bueno, tampoco lo vamos a modificar. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de actuar sobre el vector velocidad. En esta expresión estamos hablando en términos de módulos. Recuerden que nosotros hicimos la convención al principio del curso que nos convoca de que las cantidades vectoriales, cuando las representábamos de esta manera, sin una flecha distintiva en la parte superior, como por ejemplo en el caso acá de la fuerza, habíamos convenido con ustedes que en ese caso estábamos haciendo referencia a la intensidad o módulo del vector y no al vector propiamente dicho como elemento matemático que contiene además del módulo su dirección y sentido. Entonces, aclarado esto, decimos lo siguiente. Si nosotros podemos modificar la velocidad del vector velocidad, esa modificación no solamente implicará una variación de su módulo, como vemos aquí en la fórmula, sino también la posibilidad de cambiar de dirección de movimiento de la partícula dentro de este campo magnético preexistente. Bien, en definitiva, si nosotros cambiamos el vector velocidad y accionamos sobre ese vector velocidad, ya sea en su módulo y en particular en su dirección, lo que se observa experimentalmente es que la fuerza magnética que actúa sobre la partícula cargada que se está moviendo con velocidad v dentro del campo, se modifica también. Lo vamos a repetir. Nosotros tenemos la posibilidad de actuar sobre el vector velocidad, cambiando, variando o modificando el módulo o la dirección de este vector velocidad. Como consecuencia de esta experiencia, se observa también una modificación o variación de la dirección del vector fuerza
Y fundamentalmente vamos a ver ahora que más que la dirección vamos a observar una modificación en el módulo o intensidad de la fuerza que vamos a denominar magnética, que actúa sobre la partícula Q. Ahora, esta expresión nos dice que la fuerza magnética observada, esto es como si fuera un símbolo infinito que sobre el lado derecho no se ha cerrado. Esta expresión nos dice que la fuerza magnética es directamente proporcional al producto de la intensidad de la carga expresada en coulombios, siendo la carga un escalar, de la intensidad del vector velocidad o su módulo, y de la intensidad o módulo del vector inducción magnética o campo magnético. Ahora bien, siendo la fuerza magnética un vector, en esta experiencia que acabo de describir, observamos otras cosas. Veamos. Que si la partícula Q la lanzamos justamente en una dirección que sea la dirección del campo magnético, o sea, el vector velocidad es paralelo al vector campo magnético, sobre la partícula no se observa fuerza. Y acá me detengo un poquito, porque supuestamente nosotros hemos aceptado en la región del espacio la existencia del campo magnético. Y esa existencia puede ser con definición plena, es decir, que yo conozco la dirección del campo magnético. O podríamos decir, en una región del espacio existe un campo magnético, pero no conozco ni su intensidad ni tampoco su dirección. Solo conozco que en cierta región del espacio existe un campo magnético. Entonces ahora el problema significa o se reduce a explorar ese campo magnético. ¿Y cómo realizaremos esa exploración, como les acabo de describir? Con una carga eléctrica que la animamos de cierto movimiento, cuya característica es el vector velocidad, y a esa carga eléctrica modificar la velocidad en dirección y módulo, y observar qué pasa. Bueno, bajo esta circunstancia, existe un momento que en determinada dirección de lanzamiento de la partícula, la fuerza es nula. Y resulta que, como conclusión, que más adelante vamos a poder conocer, decimos que cuando la partícula se lanza en dirección del campo magnético, esa fuerza se anula. ¿Por qué digo que vamos a poder conocerla más adelante? Ya van a observar el motivo matemático. Por ahora, la experiencia nos muestra que si lanzamos en una determinada dirección a la partícula Q, no hay fuerza magnética. No sabemos otra cosa. Cuando la partícula se mueve ahora en una dirección perpendicular a la primera, donde fue nula, observamos una cierta intensidad o módulo del vector fuerza. Nada más. En la primera dirección de lanzamiento, la fuerza era nula. Lanzamos ahora perpendicular a esa dirección, la fuerza tiene un determinado valor. Y si ahora lanzamos a la partícula en una determinada dirección que esté comprendida entre estas dos anteriores, acá ya la cosa empieza a esclarecerse. Observamos un módulo o intensidad de la fuerza magnética que está comprendido, obviamente, entre 0 y este valor F. No es 0, pero tampoco alcanza la intensidad F de la dirección perpendicular a la primera que habíamos establecido. O sea, el valor o el módulo de la fuerza está comprendido entre 0 y este módulo, y además, cuando ensayamos otras direcciones, también comprendidas entre las dos primeras, además observamos que los módulos obtenidos son diferentes
pero siempre proporcionales al ángulo de lanzamiento. Es decir, modificando el ángulo de lanzamiento se cambia también el módulo de la fuerza. Y más precisamente, esa proporcionalidad, esto significa el signo, infinito abierto de un lado, para decirlo de alguna manera, esa proporcionalidad es proporcional al seno del ángulo. Observamos que depende del ángulo, pero afinando los cálculos vemos que depende del seno del ángulo. Estas tres características experimentales observadas a partir de esta experiencia, digamos así, de laboratorio, las podemos condensar o concentrar o contener en una fórmula matemática representada de esta manera. Como el producto vectorial del vector Q escalar por B, el vector QB, producto cruz o producto vectorial, el vector campo magnético o inducción magnética. ¿Por qué la podemos concentrar de esta manera en una expresión matemática que involucre al producto cruz o producto vectorial? Porque ustedes saben del álgebra que el módulo de este producto vectorial, F sin la raya arriba, es igual al módulo del primer vector o primer factor, factor izquierdo, por el módulo del segundo factor, factor derecho, por el seno del ángulo comprendido entre los vectores primero y segundo factor. Hablo de primero y segundo factor, o factor izquierdo y factor derecho, porque ustedes saben que el producto vectorial es no conmutativo. O sea, no puedo escribir F es igual a B mayúscula vector producto cruz QB. No lo puedo escribir. La definición del producto vectorial es unívoca y se establece como lo ven en pantalla. No es conmutativo. Pero regresando a la expresión del módulo de la fuerza F, vemos que este módulo de la fuerza tiene todos los elementos que estuvimos hablando y observando en esta experiencia de laboratorio. La carga, por cierto, que posee una determinada velocidad en cuanto a su módulo, moviéndose dentro de un campo magnético en donde hemos aceptado su existencia, y este módulo siendo influenciado en cuanto a su determinación por la dirección de movimiento de la partícula dentro del campo magnético. Esa dirección de movimiento, ángulo θ, queda reflejada por medio del seno de ese ángulo θ, o sea, del valor de la función trigonométrica del ángulo. Pero en definitiva, el seno de θ nos está hablando de la dirección con que la partícula Q es lanzada con velocidad v dentro del campo magnético. Además, en esta experiencia observamos que la dirección de la fuerza, hasta acá hemos hablado del módulo, es siempre perpendicular al plano formado por el vector v corta, velocidad, y el vector v mayúscula, inducción campo magnético. Es decir, que el vector campo magnético y el vector velocidad de la partícula forman plano. Forman este plano pi, digamos. Y perpendicular a este plano pi actúa la fuerza que vamos a denominar magnética. Porque si este vector no existe, por más que la partícula tenga velocidad, la fuerza es nula. Y esto lo vemos aquí. Si V no existe, o sea, si V vale 0 en la inducción magnética, pues la fuerza magnética no existe.
por más que nosotros tengamos una partícula en movimiento con velocidad v. Si nosotros a este vector velocidad lo colocamos, por ejemplo, vertical, la fuerza magnética, al ser perpendicular al vector v corta y v larga, tendría que tener esta dirección con el sentido para este lado o con el sentido para aquel lado. Entonces, concluimos que siempre la fuerza magnética es perpendicular al vector inducción magnética y al vector velocidad, atento que ambos vectores definen un plano perpendicular al cual actúa la fuerza magnética. La intensidad de la fuerza magnética dependerá de la intensidad del vector velocidad, de la intensidad de campo y también de la dirección θ que existe entre el campo magnético y el vector velocidad. Todo lo dicho queda condensado en la expresión del producto vectorial Q por V para definición de la fuerza F. Todo lo dicho está condensado aquí. Vale aclarar solo una cosa. Hemos supuesto una partícula de carga Q positiva. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos una partícula Q que sea negativa o un electrón? Bueno, lo mencionado como experiencia es todo válido, con la única diferencia que el sentido de la fuerza F se invierte. Veamos la figura. Todo lo estudiado está referido a una carga positiva. Fíjense, aquí tenemos un campo uniforme, inducción magnética de izquierda a derecha, y una partícula con velocidad v desde abajo hacia arriba, a 90 grados del campo magnético. La fuerza magnética que actúa sobre esta partícula es la mostrada y que estoy señalando con el cursor. Pero, bajo las mismas condiciones, es decir, el campo no cambia, la dirección del movimiento sigue siendo de abajo hacia arriba, la intensidad del vector velocidad o módulo el mismo, lo único que hemos cambiado es que la partícula, en lugar de ser positiva, es, por ejemplo, un electrón. En este caso, la fuerza magnética observada tiene la misma dirección que la anterior, pero se invierte el sentido. O sea que se conserva la dirección. ¿Y cuál es la dirección? Perpendicular al campo, al plano formado por los vectores v larga y v corta. O sea, la fuerza, la dirección es perpendicular al vector campo magnético y al vector velocidad. Pero el sentido se modifica. Se mueve en la misma dirección, pero con sentido contrario la partícula, que tiene una carga negativa. Muy bien. ¿Cómo definir la dirección y sentido del vector fuerza? Por medio de la regla de la mano derecha. Como el producto vectorial es no conmutativo, nosotros lo que vamos a hacer es que el vector velocidad, que en realidad es el vector QV, pero vamos a hablar del vector velocidad. El vector velocidad gire de tal forma de alinearse con el vector inducción magnética. Nosotros podemos hacer alinear al vector velocidad con el vector inducción magnética, girando el vector velocidad hasta coincidir con el vector v. Pero ese giro lo puedo hacer de dos maneras. Llevo al vector v corta en sentido antihorario hasta llegar a v, mayúscula, o giro al vector v corta en sentido antihorario hasta llegar con el vector v corta a la dirección del vector v larga. La convención de signo es la siguiente. De los dos caminos posibles, nosotros vamos a elegir el más corto.
O sea, vamos a hacer girar al vector B corta de tal forma de hacerlo coincidir en dirección con la inducción magnética por el camino más corto. En este caso, la figura nos representa la necesidad de un giro antihorario. La regla de la mano derecha me dice que cuando produzco un giro antihorario del vector velocidad buscando la dirección del vector inducción magnética y lo represento este giro con los dedos de la mano derecha, entonces el pulgar estará apuntando en la dirección y la uña en el sentido del vector fuerza. Esta es la regla de la mano derecha. También hemos mencionado en el curso que esta regla de la mano derecha, muy práctica por cierto, se torna en algunos momentos difícil de aplicar de acuerdo a la posición relativa de los vectores y uno tiene que transformarse en un contorsionista para poder aplicarla. Entonces hay un método más sencillo que yo le denominé el método de la botella, ¿se acuerdan? Y si no se acuerdan lo repetimos ahora. Ustedes con la mano derecha van a tomar una botella, por ejemplo de una gaseosa, la que ustedes quieran. Con la mano derecha ustedes van a tomar, perdón, con la mano izquierda ustedes van a tomar una botella y con la mano derecha, ahora sí, van a accionar la tapa de la botella. En el sentido que están haciendo girar el vector velocidad tratando de coincidir en dirección con la inducción magnética. Entonces, cuando con la mano derecha ustedes giran la tapa en el sentido, como acá indicado, es horario, vemos que la tapa tiende a salir de la botella. Entonces, la dirección de avance de la tapa nos muestra la dirección de avance del vector fuerza. Y no solo la dirección de avance, sino también el sentido, porque la tapa avanza según el eje de la botella y en el sentido del vector fuerza. O sea que hay dos formas de poder ver la regla de la mano derecha para establecer la dirección y sentido del vector fuerza. Bueno, esta fórmula es la que se usa para definir el vector campo magnético B. Fíjense que la definición del vector campo magnético B es más compleja que la definición del campo eléctrico, porque el campo eléctrico lo único que hacíamos era soltar una partícula cargada en una región del espacio, en un punto. La soltábamos. Observábamos, ¿aparece fuerza eléctrica? Sí. Bueno, la fuerza eléctrica por unidad de carga, definición de campo. Newton sobre Coulomb. Listo. En cambio aquí, la definición de campo magnético requiere la partícula cargada, que esta partícula se esté moviendo con una determinada velocidad, pero esa velocidad no es única en cuanto a módulo. Por ser un vector puede tener infinitas direcciones, infinitos sentidos, y por lo tanto, lo que se observa como resultado, que es la fuerza, también tiene múltiples resultados. Esos resultados dependen, lógicamente, del sentido y dirección módulo del vector velocidad. Inmerso este vector aún dentro del campo magnético, que para simplificar estamos diciendo el campo magnético es uniforme, es decir, es constante, constante en intensidad, constante en dirección y sentido. Porque si el campo magnético también cambiara, todo lo dicho es cierto, pero las modificaciones del segundo factor conllevan a modificaciones del resultado, del vector fuerza. Y esto nos indica que el vector fuerza obtenido de esta experiencia es fuertemente dependiente de estas variables que son la velocidad de ingreso de la partícula en el campo y del campo propiamente dicho, que puede o no ser variable. O sea que los fenómenos magnéticos son más complejos, podríamos decir, que los fenómenos eléctricos. Pero por suerte tenemos una definición o la posibilidad de definir
al campo magnético en términos de una experiencia de laboratorio que implique una partícula cargada moviéndose dentro de ese campo que queremos definir. Esto lo podemos controlar, esto lo aceptamos como existente. Y esto es lo que observamos de la experiencia de laboratorio. La observación nos lleva a concluir que todo el fenómeno experimental puede quedar condensado o concentrado en esta expresión matemática de producto vectorial. Por último, vamos a decir que a partir de la definición del módulo de la fuerza, que se obtiene del producto vectorial, la definición del módulo, de hecho esta expresión matemática es otra forma de expresar al producto vectorial, pero haciendo referencia exclusivamente al módulo. De aquí podemos despejar el vector inducción magnética o campo magnético, que es nuestro objetivo. No perdamos de vista que nosotros perseguimos como objetivo la definición del campo magnético y hemos partido de su preexistencia, realizando una experiencia de laboratorio para concluir en la definición de algo preexistente. Entonces, despejando a la intensidad del campo magnético o inducción magnética, o módulo del vector campo magnético, obtenemos la siguiente expresión. La carga en coulombios, unidad del sistema internacional, metros sobre segundos para la velocidad en el mismo sistema y newton para la fuerza en el sistema internacional. Ahora, coulombios sobre segundo, carga por unidad de tiempo, hemos visto en las clases anteriores que es intensidad de corriente medida en amperes. A la cantidad newton sobre ampermetro la vamos a denominar Tesla, en honor a ese científico, a ese ingeniero del siglo pasado, Nikola Tesla. Y el Tesla es la intensidad del campo magnético, que también lo podemos escribir como Weber por metro cuadrado. Donde aquí este área en metros cuadrados nos hace acordar al flujo de las líneas de campo por unidad de superficie. Entonces la inducción magnética tiene por unidad Tesla en el sistema internacional, que es lo mismo que Weber por metros cuadrados. Ahora, un Tesla es una unidad de campo muy grande, así como sucedía con el faradio para la capacidad de un condensador. Por lo tanto, vamos a trabajar con submúltiplos para la definición del campo magnético. En este párrafo podemos ver la definición entre fuerzas eléctricas y magnéticas. Ya la hemos mencionado. La fuerza eléctrica siempre está presente en la partícula por el solo hecho de existir esta partícula cargada. Y esta fuerza eléctrica actúa sobre la partícula en la dirección del campo. En cambio, la fuerza magnética, acá está, la fuerza magnética actúa no en la dirección del campo, sino perpendicular a la dirección del campo magnético y a la dirección del vector velocidad. Es decir, que la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular a un plano, más que a una dirección específica, a un plano formado por el vector inducción magnética y el vector velocidad. O sea, de nuevo vemos que la fuerza magnética es mucho más compleja que la eléctrica. La eléctrica era siempre, por ejemplo, la fuerza actuando en la dirección del campo. Aquí no. Aquí la fuerza magnética tiene que cumplir con la propiedad de ser normal al campo, pero no basta, es una condición necesaria, pero no suficiente. También tiene que ser normal o perpendicular al vector velocidad. En definitiva, la fuerza magnética es normal o perpendicular al plano formado por V corta y V larga. La fuerza eléctrica actúa sobre una partícula cargada siempre que exista el campo. En cambio, la fuerza magnética, si la partícula cargada ingresa al campo
moviéndose en la dirección paralela al campo, el ángulo es cero y la fuerza magnética no existe. Si la partícula ingresa en dirección antiparalela, es decir, en la dirección del campo, pero con sentido contrario al campo, el ángulo es 180 grados. Y el seno de 180 o el seno de cero, ambos valen cero y la fuerza magnética no existe. Entonces, si la partícula Q se mueve en dirección del campo, con sentido paralelo, en el mismo sentido del campo, o en sentido antiparalelo al campo, en definitiva, si se mueve en dirección del campo en uno o en otro sentido, la fuerza magnética no existe. Esto no sucedía con la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica realiza trabajo cuando aceptamos un desplazamiento de la partícula cargada. En cambio, miren esto, la fuerza magnética no realiza trabajo cuando una partícula se desplaza por la acción de esta fuerza. ¿Por qué? Porque los desplazamientos son perpendiculares al vector campo magnético. Cuando una carga se mueve con velocidad v, vector, el campo magnético aplicado solo puede alterar la dirección de la velocidad, pero no se modifica el módulo de esa velocidad. Y esto es muy interesante porque este principio se utiliza en unos instrumentos que seguramente vamos a ver la clase que viene, que sirven para estudiar la física de partículas. Por ejemplo, en los aceleradores de partículas. Entre otras aplicaciones, porque también el tubo de rayos catódicos, que fue el principio fundamental físico de funcionamiento de los televisores antiguos, estaba basado en este principio, que el campo magnético altera la dirección del vector velocidad, pero no genera una influencia, el campo magnético, sobre el módulo de la velocidad. Entonces, ustedes saben que la energía cinética es un medio de la masa por el módulo del vector velocidad elevado al cuadrado, y como este no se modifica, la energía de la partícula no cambia. Entonces, el campo magnético va a tener una influencia sobre la dirección de la partícula, pero no sobre su nivel de energía. Y esto es muy importante como principio, como dije recién, para estudiar en los aceleradores de partículas las trayectorias de estas partículas influenciadas por campos magnéticos. Atento que los campos magnéticos tienen una influencia sobre la dirección del vector velocidad, pero no sobre el módulo. Es decir, que la presencia del campo magnético no genera una, podríamos decir, alteración en el nivel de energía de la partícula. Bueno, para finalizar, porque hemos visto mucho hoy, no quiero complicar la cosa, existía acá un viejo sistema, ya ni siquiera se lo menciona, el sistema CGS, significa unidades de longitud en centímetros, masas en gramos y tiempos en segundos. Pariente del MKS, donde M era masa, M era metros, longitud en metros, K era kilogramos para la masa y S segundos. Este sistema MKS está incluido dentro del sistema internacional. Bueno, el sistema CGS, centímetros, gramos, segundos, nos lleva a que un Tesla, que es la unidad de definición del campo magnético en el sistema internacional, la podamos vincular con la unidad en el sistema CGS. Ustedes dirán, ¿y por qué utilizar este sistema? Porque fíjense que dijimos recién que un Tesla es una unidad de campo magnético, en cuanto a su definición de módulo, muy, muy grande. Tal es así que equivale en el sistema CGS a
10.000 Gauss. Es decir, este es un sistema que nos permite trabajar con intensidades de campo magnéticos que sean submúltiplos del Tesla, que es lo que necesitamos. Para aclarar esta idea, fíjense un poquito. En laboratorios de partículas, no sé si en este momento se pueden obtener mayores intensidades, pero en laboratorio de partículas se pueden obtener, por ejemplo, intensidades de campo tan elevadas como 25 Tesla, que son 250.000 Gauss, de acuerdo a esta igualdad. Bueno, esto no nos dice mucho, más que saber que 25 Tesla, que parece ser un campo magnético no tan elevado, se puede expresar en el sistema CGS como 250.000 Gauss. Nos da un orden de magnitud de los campos magnéticos, que se puede obtener en laboratorio. Ahora, el campo magnético terrestre, y esto sí es interesante, tiene una intensidad, fíjense, ya no uso el Tesla, que es una unidad muy grande. Utilizo el sistema CGS, donde el campo magnético lo expreso en Gauss. El campo magnético terrestre tiene una intensidad de 0,5 Gauss. O sea, 0,5 por 10 a la menos 4, porque acá era la 4, a la menos 4 Tesla. Esa es la intensidad del campo magnético. Voy a dejar para la clase que viene movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Pero finalizo la clase de hoy diciendo lo siguiente. En el transbordador espacial se ha extendido, esto hace muchos años, un cable, obviamente de cobre, de 50 metros, un cable conductor de 50 metros de longitud. Y el solo hecho de que el transbordador espacial se está moviendo en órbita alrededor de la Tierra, lógicamente el cable que lo acompaña está en movimiento alrededor de la Tierra, y la Tierra tiene un campo magnético que la rodea. Bueno, ya vamos a observar un poquito más adelante, me estoy adelantando, que un conductor que se mueve dentro de un campo magnético genera una corriente eléctrica. Y en ese conductor se generaba corriente eléctrica, y la dificultad es dónde almacenar esa corriente eléctrica que se obtiene. Fíjense que esta experiencia que les estoy mencionando del transbordador espacial viene a corroborar lo que en 1800 y pico Ampère observó con sus experiencias de laboratorio de corriente eléctrica. Realmente eran genios estos tipos. Y por último, y ahora sí con esto termino, nosotros decimos, bien, los fenómenos magnéticos están asociados al movimiento de partículas cargadas, porque necesitamos una partícula que tenga carga Q, pero que se mueva. Entonces, ¿qué es lo que genera el campo magnético terrestre? La respuesta es que no lo sabemos. Pero se ensayan modelos explicativos. Y una forma de explicar el campo magnético terrestre o el magnetismo terrestre es que el núcleo de la Tierra se encuentra fundido y fundamentalmente constituido por elementos metálicos, hierro en su mayor parte. Y que este núcleo de hierro fundido se encuentra en rotación. Y esa rotación de este hierro fundido, y por fenómenos de fricción, estaría generando el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre tiene mucha influencia, por ejemplo, en los humanos, en la psicología, en el comportamiento humano. En los animales, por ejemplo, en ballenas o en pájaros, suponemos que lo usan para navegación. En aviación se utiliza el campo magnético para navegación aérea también. Y fundamentalmente el campo magnético nos protege de la radiación cósmica. Por ejemplo, las eyecciones de materia coronal del Sol, o sea, cuando hay una tormenta solar y el Sol despide
parte de su materia, esas explosiones de las tormentas solares generan también radiación electromagnéticas, es decir, partículas cargadas que se mueven con determinada velocidad. Si esa eyección coronal, por cuestiones de azar, se produce en dirección de nuestro planeta, o en una dirección en donde nuestro planeta, por su traslación alrededor del Sol, la va a atravesar en algún momento, recuerden el principio básico. Una partícula cargada que ingresa en un campo magnético, ¿qué sucede? Experimenta una fuerza magnética. Entonces, estas partículas cargadas que ha eyectado el Sol, cuando llegan con determinada velocidad al campo magnético preexistente de la Tierra, el fenómeno observado es que aparece una fuerza magnética desviadora perpendicular al vector velocidad y al vector campo magnético en el punto considerado. En definitiva, el campo magnético de la Tierra actúa como un escudo protector para las radiaciones cósmicas, sean del Sol o de alguna otra naturaleza. Bueno, hasta aquí entonces vamos a hacer el desarrollo de la clase de hoy, esta introducción al campo magnético. Y la próxima clase, Dios mediante, estaremos viendo movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Esperemos, voy a seguir insistiendo a tratar de contactar al ingeniero Morelli, a ver si nos puede acompañar con una clase de este tema magistral, porque él es especialista justamente en ese tema y era mi interés que un especialista en este campo nos hablara de estos fenómenos. Muy bien, si hay alguna pregunta, la evacuamos, y si no, me despido de ustedes hasta el próximo lunes, 8:30, Dios mediante. Profe, ¿va a avisar cuando vaya a dar la clase el otro ingeniero, si es que la da? Sí, por supuesto, voy a avisar por el grupo. Estoy muy preocupado, porque es muy raro lo que sucede. Yo lo llamo y no tengo noticia. Dice que el teléfono no pertenece a un abonado en servicio, y con Gerardo mantenemos comunicación por este tema y por otros temas que hemos discutido y consultamos siempre en forma continua, y de repente he perdido el contacto. Espero que esté bien, espero que nos pueda acompañar. Les voy a avisar, quédense tranquilos. Bueno, chicos, les mando un abrazo, buena semana para ustedes, cuídense mucho, y el lunes 8:30 nos estamos viendo, Dios mediante. Listo, profe, nos vemos. Buen día.